Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por la Diócesis de Lima y decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima. Hoy vamos a hablar sobre la carta de San Pablo a los romanos. Padre, ¿es solamente a los romanos? Una buena pregunta. Cuando San Pablo escribe a los romanos, ciertamente está dirigiéndose en ese momento a una comunidad que estaba rodeada de paganos, una comunidad que tiene que surgir ante un mundo pagano, un mundo que desconoce a Cristo. Pero la carta a los romanos, por ser palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, es una carta dirigida a todos los hombres. Lo que le dice San Pablo a los romanos nos dice también a nosotros, porque el núcleo de la carta a los romanos es presentar a Cristo como aquel que es el único que me salva. Ese es como el núcleo de la carta a los romanos. Cristo es el que nos libera de la ley, nos libera del pecado, nos libera de todo tipo de ataduras. ¿Cuál es el tema central de la carta a los romanos? Buena pregunta. La carta a los romanos tiene varias enseñanzas. Podríamos ir colocando algunas citas. En Romanos 3:25 dice San Pablo que Cristo se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Aquí hay una primera enseñanza. Es Cristo el que realiza la expiación por todos los pecados de los hombres. El único que repara por todos los pecados es Cristo. Primera enseñanza. Segunda cita, Romanos 4:25, dice San Pablo que Jesús fue entregado por nuestra salvación y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que Cristo murió y resucitó. San Pablo nos enseña que la muerte y la resurrección de Cristo es lo que nos consigue la salvación. Después, en Romanos 5, 8 y 9, se dice que somos justificados gracias a la fe. Eso también es importante. La carta a los romanos remarca que es la fe en Cristo lo que inicia en nosotros la salvación, lo que hace posible que entremos en ese camino de salvación que es Cristo Jesús. En Romanos 6 se nos habla de todo lo que ocurre cuando recibimos el bautismo. Dice San Pablo en Romanos 6 que cuando uno recibe el bautismo es crucificado con Cristo, muere con Cristo, es sepultado con Cristo para resucitar con Cristo y tener una vida nueva. Romanos 6:4. La carta a los romanos presenta esa vida nueva que trae el bautismo. Todo bautizado participa de la muerte y la resurrección de Cristo. Y para terminar con las enseñanzas de San Pablo, en Romanos 8:1 se nos dice que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, si yo vivo con Cristo, yo soy salvo. Yo no estoy en el ámbito de la condenación, sino en el ámbito de la salvación. ¿Cómo es esa cuestión que se justifica en la fe? Bueno, los evangélicos se basan en Romanos 1:17 para decir que basta la sola fe. San Pablo dice que somos justificados por la fe, pero no es la sola fe. San Pablo nunca dice la sola fe. San Pablo habla del valor de la fe. La fe hace que entremos en un camino de verdadera vida. La fe es la base de la vida cristiana, pero también San Pablo en otras cartas, como Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5:6, dice que la fe actúa por la caridad. No basta la fe. Esto es importante decirlo. Hay que leer todas las cartas de San Pablo y unir todas las enseñanzas. No basta la fe. La fe es la base, pero si la fe no desemboca en la caridad, no es una verdadera fe. ¿Cuál es la razón de ser epistolares? De comunicarse mediante las epístolas. Las epístolas son un género literario. La carta a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios. Y hay que leer las cartas de San Pablo. Es un género muy bonito, un género ordenado. Hay una introducción, un saludo, un cuerpo, una despedida. Yo les recomiendo que lean la carta a los romanos meditando cada texto, cada capítulo es una joya.
porque San Pablo lo que quiere es que centremos nuestra vida en Cristo Jesús. San Pablo en Romanos 12:1 dice que nosotros tenemos que ser hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Fue el Padre Carlos Rosel Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes.